Este proyecto va dirigido no solo a la carrera de marketing, sino también multimedia, ¿no? Y por supuesto tiene mucho que ver con la carrera también de redes y telecomunicaciones, por, bueno, su naturaleza. Ahora, en los proyectos anteriores hemos hablado mucho de cómo la inteligencia artificial es ahora una exigencia a nivel laboral, ¿sí? Hemos hablado tanto de cómo utilizar esto a nivel de ventas, de marketing, de comercio exterior, en muchas áreas. Pero ahora, si estamos hablando de que los estudiantes tienen que estar preparados para una vida laboral que va a estar llena de exigencias alrededor de la inteligencia artificial, también deberíamos hablar de cómo esto implica que también deben estar rodeados de aprendizajes y experiencias de inteligencia artificial desde su momento de formación. Y por supuesto, esto va a necesitar docentes preparados en esta área, sistemas que soporten lo que tiene que ver con inteligencia artificial y que desde aquí ellos entiendan y aprendan lo que necesitan para poder aplicar esto en su futuro como profesionales. Ahora, en los contextos educativos ya estamos adoptando algunas de estas prácticas que tienen que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, muchas de ellas se limitan a ser muy básicas o aplicarse de manera empírica. Ahora, esto no significa que no haya un más allá donde nosotros podamos aprovechar de mejor manera estos recursos y herramientas y que podamos generar entornos de aprendizaje donde se promueva la interactividad y la personalización de del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, como pregunta central tenemos, ¿cómo estos entornos de aprendizaje interactivo, digital, basados en inteligencia artificial, pueden fortalecer el proceso formativo de los estudiantes de nuestras carreras? Entonces, para poder responder a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta algunos ejes importantes de nuestra realidad. Lo primero es que la integración pedagógica de la inteligencia artificial está limitada, como había dicho, a que se aplica de forma muy básica y empírica. Hay una brecha tecnológica en el que tal vez se necesita actualizar algunas metodologías que se están aplicando en las carreras para que éstas puedan ser mucho más desarrolladas y acorde al mercado actual. Y la ausencia de lineamientos claros, porque si se está usando de manera, como dije, empírica, muchas veces lo usamos de forma muy esporádica, de forma no normada, no teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que pueda tener y, por supuesto, ética normativas. Ahora, ¿cuáles son algunos de los antecedentes que tenemos que tener en cuenta en esta investigación? Primero, que se está acelerando lo que es la producción multimedia generativa por medio de la inteligencia artificial. Esto hace que se hagan automáticos procesos de producción de gráficos, audio, video y que sea mucho más rápido esto, ¿no? Ya no se pierde tiempo editando, retocando imágenes, haciendo generación de gráficos 3D, de videos, de incluso presentaciones como esta que tenemos acá. Pero todo esto debería ser normado y es lo que no se hace muchas veces. Sistemas de tutoría inteligente. Nosotros también podríamos pedir alguna especie de evaluación a la inteligencia artificial, ¿no? Porque sabemos que en todo lo que tiene que ver con marketing y multimedia, más allá de ser creativo y atractivo, las propuestas tienen que ser funcionales. Entonces, mucho de esto puede también, de forma muy básica y por supuesto consecuente de un criterio visual de una persona o profesional, se pueden
subir a la IA y preguntarse si cumple con criterios de comunicación visual adecuados. Y tenemos también la transformación de dinámicas sociales. El uso de la IA también nos permite analizar información alrededor de la cual podemos trabajar para generar contenido. Y por último, los desafíos éticos emergentes, ¿no? Como va evolucionando cada vez más y cada vez hay más formas de utilizarla y de generar elementos, no sabemos realmente dónde está la línea o las normativas a veces no están a la par de del desarrollo que tiene la inteligencia artificial y muchas veces pueden haber confusiones en cuanto a qué es ético, qué es permitido, qué es correcto. Por otro lado tenemos la justificación y bueno, primero a nivel local sirve de mucho este tipo de investigación, según como lo dice Soria en 2024, para poder replantear modelos pedagógicos que se están dando actualmente, ya sea que incluyan a la IA o no. A nivel regional, la incorporación de este tipo de tecnologías es una oportunidad estratégica para mejorar los procesos actuales. A nivel nacional, también no solo nos va a ayudar en la parte pedagógica, sino también en la parte profesional de los estudiantes. Y por último, a nivel institucional, pues esto se articula, ya como lo habían comentado en otros proyectos, con la intención que tiene el tecnológico de implementar nuevas herramientas, sobre todo las que tienen que ver con la tecnología, y promover una educación de calidad y de innovación. Como objetivos tenemos proponer entornos de aprendizaje interactivo digital basados en inteligencia artificial para fortalecer el proceso formativo de los estudiantes de la carrera de multimedia del tecnológico. Para esto necesitamos primero identificar las necesidades formativas de estos estudiantes en cuanto al uso de inteligencia artificial, definir características pedagógicas y tecnológicas, por supuesto funcionales, en los entornos apoyados con inteligencia artificial, establecer una estructura y componentes de cómo deben ser estos entornos y plantear lineamientos, porque por supuesto no es solo el generar, sino también saber cómo se va a usar de forma ética. Ahora, en el marco teórico tenemos algunos elementos que mencionar, como por ejemplo la inteligencia artificial, que es el campo interdisciplinario que desarrolla sistemas capaces de interpretar información, aprender y apoyar decisiones, muy importante, apoyar, no simplemente dirigir al 100%, como mencionaba en otros proyectos. Los entornos digitales de aprendizaje, ¿verdad?, que son entornos que integran diferentes elementos didácticos como comunicación y evaluación de diferentes modalidades de aprendizaje. Las competencias digitales, ¿verdad?, que son lo que estamos tratando de desarrollar acá en los diferentes proyectos, es el dominio de todas estas herramientas. La formación en multimedia, que ya tiene que ver directamente con los elementos de producción y comunicación propios de la carrera. El aprendizaje interactivo, ¿verdad?, metodologías que no sean tan lineales ni unidireccionales, sino que permitan la participación activa de los estudiantes mediante gamificación y también herramientas y estrategias inmersivas. Y por último, cómo la inteligencia artificial afecta en el aprendizaje, tanto de forma positiva como negativa. Ahora, en cuanto a la metodología, se siguió un enfoque mixto, de hecho, no experimental, transversal, con un alcance aplicado, descriptivo y exploratorio. Los instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta y la entrevista. Se tomaron a 18 estudiantes como un muestreo intencional debido a la disponibilidad de estos y
también a un docente especialista en el área de multimedia. Ahora, lo que se pudo ver a nivel general cuando se consultó a los estudiantes sobre la percepción que tenían de estos entornos digitales interactivos basados en inteligencia artificial fue bastante positivo. La mayoría se sitúa entre el 72 y 78% de acuerdo con estos temas, a nivel de que estaban de acuerdo y muy de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo se refleja esta percepción de los estudiantes? Por ejemplo, estaban muy de acuerdo en que el uso de estas herramientas era útil para proyectos, para el fortalecimiento de sus competencias técnicas, para promover la motivación, para que tuvieran una mejor comprensión, para dinamizar las actividades que tenían en clases, para prepararlos para el mercado laboral y para generar nuevas formas de creación de contenidos. Muchos de ellos también en esto reflejaban que tenían una orientación al aprendizaje práctico y que este tipo de herramientas lograba alinearse con esta necesidad que ellos tienen. Ahora, por parte del especialista, tenemos una coincidencia con esto que mencionaban los estudiantes, pero con ciertas condiciones. El especialista mencionaba que las herramientas y el ecosistema digital que se manejaba actualmente tenían que ver con la gestión académica, lo que los estudiantes utilizan como plataforma educativa, que es Modus, trabajo colaborativo, como por ejemplo, como lo hacen en Google Drive o lo pueden hacer en Canva, la producción técnica ya en programas específicos de diseño y multimedia, y la inteligencia artificial ya más como para generar ideas. Eso es lo que se está usando actualmente. Ahora, lo que opinas sobre lo que debe tener o los atributos que deben estar presentes en este entorno ideal serían que sean dinámicos y de fácil acceso, que tengan una orientación al aprender haciendo, por supuesto, no que el estudiante simplemente se deje llevar por lo que aporta la plataforma o inteligencia artificial, y que esto fomente a la experimentación constante y a la tolerancia al fallo durante el proceso. Otro punto importante que mencionó el docente fueron las ventajas y oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial en estos entornos. Nos permite agilizar tareas, también la generación eficiente de referencias creativas, optimización de tiempo, por supuesto, y un impulso para la resolución práctica de problemas. Pero esto no es lo único que se debía tener en cuenta. También tenemos los desafíos y riesgos identificados dentro de estos entornos. Uno de ellos es la dependencia tecnológica, otro es el no tener en cuenta criterio ético al momento de realizarlo, reducción del pensamiento crítico, claramente, y tal vez la falta de regulación o lineamientos claros al momento de usarla. Ahora, ¿qué podemos concluir y recomendar a partir de esto? Primero, concluir que los entornos digitales de aprendizaje basados en inteligencia artificial sí son percibidos como herramientas que ayudan a mejorar la comprensión de contenidos, a optimizar el tiempo de creación y generación en cuanto a multimedia, a hacer estos entornos más interactivos, y que por supuesto hay que, por un lado, incorporar criterio ético y por otro lado, aprovechar al máximo estos recursos.
Por otro lado, en las recomendaciones podemos tener en cuenta que tenemos que fortalecer estos entornos educativos de inteligencia artificial, procurar que estos entornos sean dirigidos al aprendizaje práctico, como mencionábamos, al aprender haciendo, a la interactividad, a la accesibilidad para todos los usuarios, a la experimentación y a la ética, que deben integrarse herramientas que sean colaborativas, que estas deben normarse, que deben también darse continuidad a este tipo de herramientas, tanto para aplicar nuevas metodologías de enseñanza, para apoyar otros sistemas, ¿verdad?, que usan los estudiantes, como lo es Modus, y por supuesto que al menos a nivel de esta investigación solo tenemos cuál es la percepción de los estudiantes y de un profesional de qué puede ser bueno, qué puede funcionar, pero que todo esto, cuando ya se vaya a llevar a un nivel de aplicación, de producción, de propuesta, debe ser evaluado con las respectivas técnicas e instrumentos específicos de la experiencia de usuarios, ¿verdad? Probar este tipo de herramientas y plataformas con herramientas e instrumentos específicos de esta área, como lo son test de usuario, card sorting, lineamientos de heurísticas y, por supuesto, entrevistas específicamente a los usuarios, que en este caso son principalmente los estudiantes y por supuesto también los docentes. Aclarar a los estudiantes que por más que se implementen este tipo de herramientas, no deben hacer que dejemos de lado el pensamiento crítico, sobre todo a nivel visual, y que esto no reemplaza, como decía, el criterio de un profesional. Muchas gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.